about us. It's not about me. It's not about anyone. This is about God. This is about Jesus. You know, esto se trata de Jesucristo. No se trata de nosotros. So, you know, aunque no estamos en una iglesia, como un edificio de una iglesia, la iglesia somos nosotros. La iglesia son los que se han entregado a Jesucristo, ¿no? Y Jesús dijo, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, que Él ahí estará con nosotros, ¿no? Y Él está allí para hablarnos a nuestro corazón, para llenarnos de su amor, de su poder, de ayudarnos a hacer su voluntad, conocer su voluntad. So, la iglesia primogénita, the first early church, en el principio en la Biblia, cuando se empezó la iglesia, when the church started, se reunían en casas. They used to come. Ellos no tenían edificio. You know, like how here in America they have like their own buildings. They would get together like in houses or in caves, en las cuevas, you know, se reunían. Porque así es como se empezó la iglesia. It was like in groups, you know, in houses, you know. And the Holy Spirit will come with power. También se juntaban en las cuevas, in the caves. Like they used to go in the caves, you know. In China, ahorita en China, they don't have their own buildings because the government persecutes the church. Ellos son atacados. Ellos no pueden, no los dejan juntarse para tener iglesia. So ellos se esconden en las casas, se esconden en lugares donde nadie los va a ver y secretamente ellos tienen iglesia. En China, en muchas partes del mundo, you know. So, esto es parte de la iglesia. A veces cuando se juntan unos en los hogares, you know, and you know what? As long as the presence of the Holy Spirit, la presencia de Dios está, entonces eso es lo más importante, you know. So, this is the church. Esta mañana el Señor me despertó, me estaba hablando de esto. Pues yo estaba bien acostado, dormido, y Él me empezó así a hablar. Cuando yo estaba así acostado, me empezó así a hablar de esto. Y yo me quedé así, y dije, oh my God, dije, porque yo estaba así medio dormido, ¿verdad? Y el Señor me estaba hablando de esto, and I was just like, wow, dije, Señor, esto es profundo. Como me estaba así ministrando, y yo le hacía así como que me quería ir a dormir otra vez. Y me hablaba más, hasta fin dije, wow, dije, esto es profundo, Señor, lo que me estás hablando, ¿no? Y dije, no, I gotta get up. So, cuando me metí en oración, empecé a orar en la mañana, estaba orando, Él me empezó he began to speak this to me even more, you know. So, you know, yo dije, okay, you know, y sentí que Él me dijo, eso vas a compartir en la iglesia, en el grupo hoy. Yo, si le vamos a poner título, yo lo titulé El autor de la vida viviendo en ti. The author of life living in us. You know, the author of life. Imagínate, eso lo escuchamos, pero completamente no lo entendemos, completamente a la profundidad. El autor de la vida viviendo en ti. Let's go to Romans chapter. Vamos a Romanos capítulo 8. ¿Tienes tu teléfono? ¿Tienes tu Biblia, no? ¿Tu teléfono? Romanos capítulo 8, versículo 10. ¿Ves si la tienes? Romanos 8, 8:10. 8:10. Romanos 8:10. Esto no va a ser muy largo, pero es muy impactante. Romanos 8:10. María, dile que pongas musiquita después. Pero antes de eso, si alguien puede leer el versículo 2 primero.
en inglés o en español como sea. Alto para que lo escuchen. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ok, pausa. Ahí dice, la ley del Espíritu me ha librado, ¿verdad? Del pecado. ¿Verdad? ¿Y de qué más? ¿Cuál leyó? Muerte. Y de la muerte. ¿Cuál leyó? El 2. Sí, primero fui al versículo 2. Ok. Dice, La dice, ley la ley del Espíritu de vida de vida en Cristo Jesús en Cristo Jesús, léalo. me ha librado de la ley del pecado Y de la muerte. Ok. Nos ha librado, ¿verdad? Ok, lee el siguiente versículo, hermano. El 3. Yes, el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Wow. ¿Lo puedo leer? Es que no. El 3, ¿verdad? Sí. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ok, ahora lee el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, ahora voy a tocar unos puntos. Ok. En el principio, el verso 2 de Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu me libró, la ley del Espíritu en Cristo Jesús me libró del pecado y de la muerte. Okay. Y lo va explicando. Ok, ahora, cuando yo me levanté esta mañana, el Señor me estaba explicando esto, pero a otra más profundidad, que me dejó así, dije, wow, yo nunca lo había visto así, Señor. Y por eso yo saqué estos versos. Hay más que van a venir, pero dice allí, nos libró del pecado y de la muerte. Okay. Pero el punto que quiero tocar es la muerte. ¿Cómo dice? La muerte. Nosotros cuando leemos este verso, pensamos cuando nos muéramos, ¿verdad? When we die, right? ¿Verdad? Eso es lo que pensamos cuando leemos este verso, ¿verdad? Cuando llega, we think when we read this verse, when it says He liberated us from sin and death, we think that is when we die. Aunque sí es verdad, también se refiere a cuando el día que nos vamos a morir. Este cuerpo tiene que morir. This body has to die because it's of sin. It's corrupted, está corrompido. Pero allí no solamente está hablando de la muerte cuando uno se muere físicamente. Está hablando de la muerte, del rango de este mundo. ¿Ok? Del rango de este mundo. Déjalo explico, el Señor me lo estaba ministrando. Este mundo, the realm of this world and of this flesh is death, is dead. Está muerto. Déjalo explico. El autor de la vida, de todo lo que proviene de la vida, es Dios, right? En la presencia de Dios sale vida. De él mana la vida. De la presencia de Dios. Ahora, deja explicar una cosa. Esta es la parte donde es un poquito decepcionante. ¿Okay? Cuando tú hablas if we talk y hablamos con cualquier persona en la calle, ¿verdad? Y tú hablas con ellos, tú les vas a decir a ellos, oye, ¿tú sabes que estás muerto? Te van a mirar como que,
¿cómo que estoy muerto? ¿Qué no me ves que estoy vivo? ¿No? Y yo understood, right? Ok, pero lo que está hablando aquí de la muerte, está hablando de la separación con Dios. Ok, y esa es la parte donde es un poquito confuso. Y es deceiving, how do you say deceiving in Spanish? Es como, en español, decepcionante. No, Engañoso. engañoso. Es engañoso. Déjalo explico por qué. Porque la mayoría de la gente del mundo, aún nosotros, ¿verdad? En este rango, en esta humanidad, nosotros nos sentimos que no estamos muertos, ¿verdad? Porque estamos activos, estamos viviendo, tenemos vida física, ¿verdad? We have physical life, right? Okay. Tenemos ese tipo de vida, pero aún no tenemos la vida que emana de Dios. Hay una vida mucho más allá en la presencia de Dios. Ahora, aquí dice que el pecado, por el pecado, este cuerpo se cortó de la presencia de Dios. Y este mundo caído, que está corrompido por el pecado, se cortó de la presencia de Dios. Entonces, en el rango espiritual, básicamente lo que significa es que cuando nosotros realmente nos conectamos otra vez con el Dios, el creador, de que creó todas las cosas, a través de Jesucristo, como dice allí, lee el verso 2 otra vez. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Okay. La ley del Espíritu De vida de vida en Cristo Jesús. en Cristo Jesús me libró. Y si lo ponemos al opuesto, sin Cristo Jesús, seguimos en lo mismo. Exacto. Entonces, cuando uno realmente le abre su corazón a Jesucristo y viene a Él con un corazón realmente humilde ante Él y cree en Él con todo su ser y lo deja entrar en su vida y lo busca, ¿verdad? Entonces, Jesucristo entra al corazón de esa persona. Esa persona, ahí en ese momento, tiene como un encuentro, una experiencia con la presencia de Dios. Y prueba, they taste of the presence of God. Entonces, yo creo que todos aquí que hemos experimentado eso, podemos decir que antes que habíamos probado de Dios o tenido esa experiencia en el principio, antes de que habíamos conocido esa experiencia con Dios, nosotros pensábamos que estábamos bien y que vivíamos y no nos dábamos cuenta que en la presencia de Dios realmente es la verdadera vida. Es la vida verdadera. Esto es difícil de explicar porque estamos hablando con seres humanos que están vivientes, pero espiritualmente muertos. Entonces, es como decir, como que hay existencia en los seres humanos, pero no hay vida. No hay vida espiritual. Y la vida espiritual es la vida real, la verdadera. Entonces, cuando aquí dice que Jesucristo nos libró, la ley del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, la presencia de Dios. You understand me or no? No, nos libró, it liberated us from the law of the Spirit of Christ, liberated us from sin and death. Okay, the law of the Spirit of life, dice. Okay. So, lo que pasa es que nosotros humanamente, en esta carne y este mundo, caminamos en un rango muerto, espiritualmente, pero también existimos
pero realmente no tenemos la vida, el cual aquí humanamente no tenemos la vida, el cual Dios nos creó por el propósito que Él nos creó. Entonces, hay vida existiéndose esta carne, este mundo. Pero si uno no ha recibido a Cristo y no tienes la presencia de Dios, no tienes la verdadera vida. Porque la verdadera vida emana de su presencia de Él. Como dice allí, en la ley del Espíritu me libró del Espíritu y del... léelo otra vez, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya ves, dice, el Espíritu de De vida. vida. Entonces, esa vida que está hablando allí, del Espíritu de vida, esa vida que está hablando, no está hablando de esta vida. Está hablando de la vida que proviene de la presencia de Dios. Y solamente a través de Cristo y a través del Espíritu Santo, Él trae vida en tu ser. Esa vida que proviene de Dios, que no está aquí en este mundo. Entonces, uno mira a la mayoría de la gente del mundo y se ve que están viviendo, ¿verdad? Y sí están existiendo. Hay una existencia, ¿verdad? Pero realmente no tienen la verdadera vida. No hay, there's no real life in them as long as they're separated from Christ. As long as they're separated from God. So this life of God, esta vida que proviene de Dios, no es nada de lo que nos imaginamos. Es mucho más allá. Greater what God has for us. And so, como tú vayas acercándote más a Jesucristo y más rindiéndote a Él y dejando que su Espíritu Santo venga y tome tu ser y tu vida, entonces la presencia y la vida de Dios viene a morar en ti. Entonces es cuando tú realmente hay vida en ti. Doy unas explicaciones diferentes. Let me try to give some explanations. Tú puedes estar como, por decir, en un día como... Hay gente que a veces dice, mira, el día está muy nublado, muy triste, ¿verdad? Y hay gente que puede mirar sale, ¿verdad? Y no hay sol, no está bonito el día, ¿verdad? Y pueden decir, ay, qué triste, ¿verdad? Y hay gente que de repente a veces sale y hay otros días donde está bien soleado, bien bonito el clima, ¿verdad? Right? And it feels good, right? And it looks good, right? Pero hay días donde cuando se ve así como nublado, está feo, tal vez está oscuro, hay nieve afuera, está frío. ¿Quién quiere salir, verdad? Right? Pues cuando tú tienes esa conexión y esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Y esa llenura, tú puedes salir a un día que se ve así tan nublado, ¿verdad? Tan frío, como se puede aparentar que está feo, ¿verdad? Pero tú lo ves todo con una hermosura. Buscas. ¿Sabes por qué? Porque la vida de Dios está morando en ti en ese momento. Y no hay nada que tú puedas mirar que se vea así horrible o triste. Porque la vida de Dios está en ti. Entonces el ser humano que no conoce a Jesucristo, no tiene a Jesucristo, ellos dependen de un día soleado. Porque ellos están vacíos. Ellos no tienen esa vida en ellos. Están tratando de buscar aquí, en esta vida, están tratando de buscar. Por eso la gente va y busca vacaciones, busca entretenerse en diversiones diferentes. ¿Por qué? Porque realmente el ser humano, realmente dentro de lo más profundo de su ser, está buscando volver a esa vida que solo está en Dios, en su presencia. Vivimos todo el tiempo en nuestra vida vivimos buscando a conectarnos otra vez con esa vida que es solo en la presencia de Dios.
¿Por qué? Aunque no nos damos cuenta, estamos internamente muertos, separados, ¿verdad? Ahora, anyways, okay, so I had to explain that. Vamos al verso 10 de Romanos 8, ¿ok? Si alguien puede leer el verso 10. ¿Quieres leer el 10, mami? Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Sí dije bien? Pero Sí. si Cristo está en verdad, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ves lo que dice? Pero si Cristo Ok, Está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto. ¿ya ves? a ¿Ves lo que causa está del diciendo? pecado. Si Cristo está Ok, en nosotros, ahora. el cuerpo está. Aunque tengas a Cristo en ti, el cuerpo todavía está muerto. Déjalo explico por qué. Porque este cuerpo ya está caído. Este cuerpo humano ya está corrompido y no puede tener parte con Dios. No puede irse al cielo. No puede entrar al cielo. Carne y hueso no puede entrar al cielo porque está corrompido. Entonces ahí dice, aunque tengas a Cristo en ti, el cuerpo todavía está muerto. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser eso? Es a causa del pecado. Pues sí, es por el pecado. Pero lo que te está diciendo, está haciendo como una línea, está dividiendo, está definiendo algo, está diciendo, look, what it's saying, did you read it? Verse 10? What it's saying is this, don't get mistaken that your spirit and your flesh are operating in the same realm. No malentiendas que el espíritu en ti, que es Cristo, y la carne están operando en el mismo rango, porque no están. Porque ahí claramente lo dice. Aunque tengas a Cristo en ti, el cuerpo está muerto. Y a veces nosotros queremos vivir en esta carne y tratar de mezclar lo espiritual con lo carnal. Y no, eso no es lo que dice allí. Dice que el cuerpo todavía está muerto. En otras palabras, el cuerpo no es, ¿cómo te digo? El cuerpo no es reconciliado a Dios. Este cuerpo, y el Señor me lo estaba ministrando. I'm laying down a foundation of where I'm going with this. Just bear with me, ¿ok? Estoy dejando un fundamento del mensaje a dónde voy con todo esto. Porque el Señor me estaba dando mucho más, ¿ok? Entonces, el error que nosotros podemos tener es que a muchas veces estamos nosotros operando en este cuerpo. We're operating in this body of death. Este cuerpo de muerte. Pero vamos diciéndonos, pero yo soy cristiano. Y el puro hecho de que yo me digo que yo soy cristiano, y como dice allí, que yo tengo el Espíritu de Cristo en mí, yo quiero automáticamente pensar que este cuerpo ya está en el rango del Espíritu. ¿Me entiendes? Y ahí claramente dice que aunque el Espíritu de Cristo esté en ti, el cuerpo está muerto. Entonces, allí está hablando de dos rangos. Está hablando del rango de la muerte, de la separación con Dios. It's talking about two realms. The realm of the separation of God, of death. Ahora, la muerte que la Biblia habla, donde habla de cuando uno muere, hay una muerte física, ¿verdad? Pero hay otra muerte donde la Biblia habla que es separación de Dios. Y ahí son muchos, cuando sean juzgados, muchos los que no se arrepintieron y se entregaron a Jesucristo, dice que van a ser juzgados y que van a ver la segunda muerte.
que es separación de Dios. Ahora, pero la Biblia dice que ellos no van a parar de existir. Van a seguir existiendo, pero va a haber una separación de la vida de Dios. No van a tener vida ellos. Van a estar existiendo. They're not going to have life. You understand what I'm saying? Y este es el punto que quiero que entiendamos. Si uno está separado de la presencia de Dios, no tienes vida. Solo estás existiendo. La verdadera vida está en la presencia de Dios. So we can be existing even as Christians and still be sin within. Yeah. Except we're not in the presence of God. Yeah. Okay. That's the whole point of this. So podemos estar existiendo aún como cristianos y no darnos cuenta que no estamos caminando en la vida de Dios, que Dios nos llamó a caminar. Entonces, la vida real donde Dios nos está llamando a caminar y a andar es en su presencia. Is where the true life is. So, si uno como cristiano no se puede dar cuenta y de repente, sin darse cuenta, they could slip right into the realm of death. And you don't realize it. Why? It could become deceiving. Puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque no se ve que estoy muerto. I look alive. You see what I mean? So I feel alive. I'm existing. I'm moving. I'm talking. I'm eating. Right? But I could slip into this realm of what it talks about, the realm of the flesh of death, and not realize that I got disconnected from God. Y no darme cuenta que me desconecté de Dios, aún siendo un cristiano. Entonces el Señor me despertó esta mañana. Él me estaba explicando una cosa. El Señor this is what the Lord was this is what the Lord was talking to me. It's kind of like when someone says they're in the spirit, then you could see like they're not like death, yeah. like in a sense like dry. Yeah. So this morning when the Lord woke me up, ¿sabe lo que el Señor me estaba explicando de todo eso? Yo estaba así acostado y el Espíritu Santo me estaba hablando. ¿Sabe lo que el Señor me estaba diciendo? Me dijo, David, me estaba así susurrando en mi oído. Beautiful. And he goes like this. Me dice, David, dice, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén, ¿qué les dijo Dios? Si ellos desobedecen, ¿qué? Que iban a morir. Estaba hablando físicamente, pero también estaba hablando separación de Dios. Porque ellos tenían la vida de Dios en ellos. Cuando Dios creó a Adán, Dios sopló de su espíritu en él y le vino vida. Es que Dios es el autor de vida, right? Entonces, mira, hay muchos seres que existen, caídos, demonios, ángeles caídos, están separados de Dios. Existen, pero no tienen vida. No tienen la vida de Dios. Porque solamente en Dios es verdadera vida. Ahora, esa vida no nomás es un dicho. ¿Quién aquí puede decir, yo he experimentado esa vida a través del Espíritu Santo y su llenura? I mean, we can say that, right? Nosotros porque conocemos el antes y el después. Sí, y aún... Ahora sentimos... Sí, cuando vamos a Él y oramos y lo buscamos, Él viene y sentimos, Él se manifiesta. Sí, sentimos la diferencia de cómo estábamos antes y cómo estamos hoy. Entonces Sí. sabemos que hoy tenemos la... Yeah. Y eso es algo que nadie lo puede entender hasta que lo pruebe por ellos mismos. So until you taste of God's presence. So what you're saying, it's just a question. What you're saying is basically that there is a Christian believing that they are Christians but not having experienced it, Having experienced presence of the Lord. presence of God.
Hay muchas. ¿Cuántas personas que tú conoces en este mundo que dicen, yo creo en Cristo? Y tú puedes ver que ellos no han experimentado la llenura del Espíritu Santo. Hay millones de personas en este mundo que dicen, yo creo en Cristo. Pero no, tú puedes ver que ellos no han probado. Hay un verso en la Biblia donde dice, taste and see that the Lord is good. Busquen y vean que Ven bueno y es el prueba Señor. que el Señor es bueno, que Él es bueno. Entonces es a través de esa experiencia, you know? Y es solamente donde realmente Cristo está, donde Cristo está siendo predicado correctamente, donde Cristo realmente sí y su palabra, allí el Señor se manifiesta, porque es a través de Jesucristo. Ahora, mira lo que el Señor me estaba ministrando esta mañana. Él me llevó a cuando Adán, he showed me a glimpse and he was explaining this to me. He took me to Adam and Eve. Cuando ellos estaban en la plenitud de Dios. Dice que Dios venía, bajaba y día tras día ellos caminaban con Dios. No había una separación. They had the true life. Y Dios les dijo, si ustedes desobedecen, van a morir. Pero Él le estaba diciendo, va a haber una separación entre yo y ustedes. Entonces, por causa del pecado, este mundo hubo una separación de Dios. Dios no los dejó, pero dentro de ellos ya no hay vida. Solo hay existencia. Right? Solo hay existencia. ¿Acaso de que uno realmente viene a los pies de Jesucristo, lo deja entrar con todo su ser, y el que cree y lo recibe, es cuando el Espíritu de Dios vuelve en esa persona, y es cuando tú tienes esa experiencia con su presencia, y tú dices, wow, ¿qué es esto? There's nothing like it. No hay nada como la presencia de Dios. Esa es la verdadera vida. Entonces, en nosotros hay esa vida de Dios, verdadera, real. The true life that comes from the presence of God. Pero tenemos otro lado donde hay muerte. Physically, there's a death. There's a separation. And we could be existiendo y aún separados de esa vida, ¿verdad? Okay. Now, mira lo que el Señor me estaba hablando esta mañana cuando me despertó. Me estaba hablando de esto. Él me llevó al jardín de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, y me mostraba, me lo hablaba, y me mostró una visión, así como cuando alguien cae así muerto, pum, y pum. You know, when someone dies and they fall, you know, the way he was explaining to me, and he goes, that's what happened to humanity. Es lo que pasó con la humanidad. Like, tú puedes ir a cualquier persona aquí en la calle que no ha aceptado a Jesucristo y pregúntales, ¿tú crees que estás muerto? Le van a decir no. No, y también les pregunta, ¿crees en Dios? Dicen sí, pero saben que hay Dios, pero no conocen a Dios. Ok, entonces hasta que ellos nacen de nuevo, see the word, nacen de nuevo. ¿Por qué? Porque han morido. There has to be a rebirthing because they have died. We have died, we have separated from God, ¿no? So this is what the Lord was meaning. Esto es lo que el Señor me estaba ministrando. He said, David, he goes, cuando una persona me deja entrar a su corazón, when a person comes to Jesus Christ, and they believe in Him, creen en Él, y lo dejan entrar en su corazón, con todo su ser, esto es lo que el Señor me mostraba. Cómo esto trabaja. Me mostró así, me dijo, tienes que mirarte, David. You have to look at yourself as though you're dead. Como si estás muerto. Me dijo, cuando tú me dejas entrar, así me explicaba esto, Señor. Y cuando tú me dejas entrar, dijo, yo entro en ti. Fíjate, look at what the Lord showed me. He goes, when you let me come into your heart, he goes, yo entro en ti. El Señor me estaba diciendo, dijo, yo entro en ti.
y yo te resucito. And I resurrect you again. It's Him in us that resurrects us. The body has nothing to do with it. What we do or don't do. It has everything to do with Him rising up in us. Es la operación de Él. It's His operation in us. It's Him coming up. Y déjalo explico otra vez. Mira, with that thought, and this is very important porque it has, the reason why he was explaining this to me is porque, mira, esto tiene que ver, this has to do with how this walk, it works. This is why I'm explaining this. Esto tiene que ver, lo que estoy explicando tiene que ver cómo es este caminar. Porque nosotros tenemos un entendimiento erróneo que tiene que ser rompido del engaño, de la mentira. Sentimos que nosotros tenemos que poner un tipo de esfuerzo en este caminar. Pero ¿cómo un muerto puede poner esfuerzo? Oh my God. ¿Me entiendes? Cuando dice la Biblia que este cuerpo está muerto. Es un misterio, este es el misterio. So it's like, this walk with God has to break the error. He has to break the error thinking. And this is the error thinking. Our human nature thinks that it has to put some kind of effort. But how can a dead man put effort? The Bible says that we're dead. This human nature is dead because of sin. Yeah. But what it says there is that the life of Christ, la vida de Cristo, en ti viene y vivifica. So it has nothing to do with anything that we have done. It's just simply looking to Him and believing Him. De acuerdo a nuestro... Y es cuando Él toma este cuerpo muerto y lo lleva. Y la vida que es Él, de repente empieza a manifestarse. Lo tienes que mirar así. ¿Me entiendes? En otras palabras, no tiene que ver nada con una operación humana. Tiene que ver con toda la operación de su Espíritu en nosotros. Pero dependiendo qué tanto le abrimos el corazón y qué tanto creemos en Él. Y qué tanto lo buscamos. Y qué tanto... En eso sí es un esfuerzo, pero sí. no en... Ahora, lo más que nos rendimos a Él y a su voluntad, y we look to Him, His Spirit in us comes to take our life, to take this dead body. Is dead, is separated, no tiene vida espiritual. Este cuerpo no puede contribuir con nada. It cannot contribute to nothing of this walk. How can a dead man contribute to anything? That's what we just read. Lee el verso 10 otra vez. Dice... Romanos 8:10. Léelo otra vez. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Ya ves? Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ok, lee el verso 11. Chris, lee uno. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lee el verso 11 otra vez. Sorry. Okay. I'll explain to you later. Y verse 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
¿Ves lo que está diciendo? What it's saying is that He comes to, Él viene a vivificar, es Él el que, haz de cuenta que Él entra en ti y Él viene y se levanta y hace en ti lo que tú no puedes hacer. It's His operation in you. Es su operación en ti, you know. Ahora, okay. So, bueno, after that voy a ir con unos versos y ya vamos a acabar. Entonces, uno sin darse cuenta, aún siendo cristiano, podemos estar operando en el rango que está muerto. This operation of this is dead. That we could be operating and walking in this without realizing. Y Dios no nos llamó. God didn't save us and He didn't call us to live like this. He called us to be led by His Spirit, to let His Spirit in us take our life. Que dejar que su Espíritu en nosotros tome nuestra vida. Que la tome. Él la tiene que tomar. Porque ¿qué yo puedo contribuir? ¿Qué yo puedo darle a Él? Si Él es el autor de la vida. Amen. Got it. ¿Me entiendes? Got it. What can all He wants is for me to surrender and yield and be willing to let Him take my life. And even then, God is so powerful that He could just totally take over you without your permission. But He don't want. But He doesn't, because He gave you free will. Mm-hmm. Oh God. So imagine, tenemos este Dios tan poderoso que para Él no hay imposible. Do you know that God could take over you if He wants? His Spirit? Do you know if when you let Jesus come into your heart, the Spirit of God comes lives in you? ¿Tú sabes que Él puede tomar como si nada, te puede tomar así? Uh-huh. Pero tú sabes que aún Él, siendo Dios, tiene tanto poder para hacerlo, no lo hace. Quiere que nosotros tomemos la decisión. Do you understand what I said? Yeah. How he don't. Yeah, you don't force You know us. He could take over us. Yeah. He's so powerful just to take over us. And sometimes I wish He could take over me No, me too. because ¿Verdad? I choose the Nos wrong thing ahorrarían, sometimes. nos Right? ahorrarían. Pero mira, esta es la clave de todo esto, a donde voy con todo esto. This is where it gets tricky. See, once we receive Christ, you could still choose to do things in this dead, en este cuerpo muerto. Tú puedes decidir hacer lo tuyo. Especially when it doesn't look sinful. Especialmente cuando no se ve. Ajá. So, tú puedes tener a Dios en ti. Imagine, you have the Almighty, all-powerful, living in you. Right? Ready to take your life. And yet you could choose to say no. Yeah. And when you say no, cuando dices no al Espíritu en ti, entonces esto es lo que pasa. El Espíritu Santo en ti le hace, ok. Él toma un paso para atrás, right? And He's just there. And it's you. Eres tú ahora operando en este rango muerto. En este rango que no tiene vida. And you're right there. And let me tell you why. Tú estás haciendo ahí lo tuyo, tomando tus decisiones y todo, ¿verdad? Y ahí está el Espíritu Santo diciéndote, you sure you don't want to let me take over? ¿Me entiendes? Entonces, nosotros estamos, but you know, Lord, I know what I'm doing, okay? Yeah. God, I know what I'm doing with my life, okay? You know, unless we really get into a really big problem, then we cry out to Him. Oh, Yeah. Dios, ayúdame. Okay, pero la mayoría de las veces nosotros realmente pensamos Que lo estamos haciendo todo. que nosotros no necesitamos su ayuda.
que realmente que nosotros vamos a caminar este caminar on our own, like we really don't need him. Imagínate, el autor de la vida, the almighty, the all-powerful, living in you, and we're telling him that we could do better, and yet he's right there. He's right there ready, right? Okay, but the reason why, la razón por qué es esto ya. ¿Por qué poder, todavía aún teniendo a Cristo en ti, todavía aún ya, si eres un cristiano que nació de nuevo, you understanding what I'm saying? Even though, even still having Christ in you, Okay. being born again, Yeah. why we could still fall back into the realm of death, Yeah. en el rango de la muerte. Okay, you know why? Porque Dios, when He created us and all this, Él nos creó para que sea a través de algo tan íntimo, so intimate between you and Him. So Him, the living God, through Christ, is there with you, wanting to walk with you along the way of life, right? And He's there to suggest, He's there to counsel. Él está ahí para aconsejarnos, para ayudarnos, ¿verdad? Pero Él nunca, porque Él nos dio la libertad de escoger, ¿verdad? Él nunca nos va a esforzar. ¿Por qué? Porque Él quiere que esto sea a través de una amistad con Él, íntima. He wants us to be an intimate relationship. As you get to know Him, you get to trust Him. And you get to let Him take you. Entonces lo que usted iba a decir ¿Me entiende? era que la manera en la que caemos es porque no tenemos esa relación íntima con él. Por eso otra vez volvemos De una a él. forma u otra nos desconectamos o Yeah. quitamos nuestra mirada de Él. Yeah. Because you could even develop an intimacy with him, and if you go off and do your own thing, fall right back. Yeah. And without realizing, entras otra vez en este rango de que es that's empty, that's dead. And that's where it gets confusing, because in the mind it's like, well, I encountered the Lord, I've been with Him, but yet you could be walking in the flesh. Y ese es el punto. Ahora, la cosa es esta, es que realmente a lo que Dios nos está llamando a caminar, what really God's calling us to walk, humanly is impossible. Humanamente es imposible. ¿Por qué? Porque este cuerpo está muerto espiritualmente, está separado de Dios. So, humanamente este cuerpo no puede. This body cannot give God what is asking of you. It can't. This is where Christ in you, as you develop your relationship, He begins to guide you. And He begins to lead you according to the will that He has in you. But all He wants, lo único que Él quiere es la disponibilidad. Que digas, ok, sí. Y cuando tú dices, ok, sí, a través de esa relación Él te va hablando, Él te va mostrando, este es el plan para ti en mi vida. Esto no quiero, esto sí quiero. Y Él te va llevando de paso en paso, ¿verdad? Como tú vas teniendo esa relación con Él en ti, ¿verdad? El Espíritu Santo te va hablando, ¿verdad? Entonces, como tú vayas diciendo, sí, me rindo a tu voluntad, sí, quiero más de ti, quiero conocer más tu voluntad en mi vida. Y Él va ahí contigo, ¿verdad? Porque tú te estás rindiendo a Él. Entonces lo que pasa es cuando tú dices, sí, yes, Lord, I will do that. I will do your will. Haré tu voluntad. Entonces lo que pasa ahí es que Cristo en ti, entra un poder que te lleva. You see what I mean? There's a power in you that carries you. Because remember, humanly you can't. All He wants is your willingness. And Him there in you, the life of the Spirit of Christ in you,
boom, all of a sudden gives you this power to walk the direction that He wants to take you because you said yes to Him. So I notice in my experience that as I seek Him and I spend time with Him and I want to know Him and I want to know His Word and I want to know His presence, He'll speak to me what He wants from my life. And les voy a decir una cosa. Han habido cosas que Dios me pide que son fáciles, yo se las doy. No problem, I'll do that, you know. Oh, this is easy, Lord. Sure, I'll do that. But there's some things that God has asked me that to me is completely impossible. I'm like, man, esto sí no te lo puedo dar, Dios. I can't give you this. Like, very impossible for me. And you know what God says? He says, all I want is for you to be willing. I do it. And when you say, Lord, I'm willing to do your will, I'm here. This is impossible for me to do or to give you or to what you ask me. You know what God says? Allí, right there. Boom! His power comes forth. And He says, it's okay, I got it from here. Because you let me, because you said yes. And then you begin to experience the power of God carrying you to do something that is impossible for you. And you know right there, you're like, man, that was not me. Yeah. That was not me. Yeah. So in other words, where God wants to take your life, nothing can hold you back. Santo. Nada te puede detener. Donde Dios te quiere llevar tu vida, porque no tiene que ver nada contigo lo que tú vas a hacer. Tiene que ver con tú rindiéndote y diciéndole sí a Él. Porque este cuerpo no le puede agradar a Dios. Y mucha gente, yo he visto en la iglesia, I've seen in church many people, many Christians, many Christians, where they go to church year after year after year after year, and they're like, well, like con una bola de hierro, with a ball and chain así, encadenados, así, going to church. Going every Sunday. I want to please you, Lord. You know, and you're looking at them and you're like, no hay libertad. You know why? Because they haven't been taught the true gospel. Amen. Hallelujah. No les han enseñado el verdadero evangelio, que no tiene que ver nada con las fuerzas de ellos. Tiene que ver con saber, con llegar a conocer a Jesucristo y la vida del Espíritu Santo que está en ti, que tiene tanto el poder para hacer y deshacer como Él quiere y nada lo puede detener. Dios. You know? Y por eso mucha gente y muchos cristianos y muchas personas se rinden y dicen, yo no puedo esto. And you know what? You're right. Tienes la razón. Tú no puedes. Porque este caminar no tiene que ver con mi esfuerzo. Porque como un hombre muerto puede contribuir con algo que es espiritual. Se está separado. Está separado. En otras palabras, Dios solo quiere que lo llegues a conocer. He just wants you to come to know Him in you. And as you come to know Him, He begins to show you how powerful He is in you to carry your life. But it has to be, tiene que ser a través de una relación. Because He wants this, He designed it to be through an intimate walk. As He lives in you. So as He lives in you, picture it like this. Tú vas caminando a través de la vida, ¿verdad? Y ya estás empezando a llegar a conocer a este Dios y su Espíritu que vive en ti, ¿verdad? And you're beginning to know Him and dialogue with Him, talk, hablar con Él, empezar una intimidad con Él, verdadera, donde empiezas a llegar a conocer. Y Él empieza a dirigir tu vida, ¿verdad? Paso por paso, ¿verdad? Y de repente Él te empieza a decir, mi hija o mi hijo, eso a mí no me agrada. Quiero que sueltes eso. Pero para ti, you're like, oh my God, yo no puedo, right? And God says, I know you can. And so vamos a través de este transcurso de caminar,
Pero ese caminar, Él está en ti ahora. And as you come to know Him, Él te va a hacer sentir lo que Él no quiere para tu vida y lo que Él sí quiere para tu vida. Pero yo he aprendido y es muy interesante porque él simplemente, por ejemplo, te lleva a un punto en tu vida donde te dice, esto, quiero que deshagas esto de tu vida, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Me acuerdo que en el principio, I was like, yo no puedo hacer eso. Yo me decía, I know the Holy Spirit asks things of me, right? And I'm like, I can't do this. And you know what God does? He takes you through that. Él te lleva al punto en tu vida donde para ti es lo imposible. Y te dice, yo no quiero que tengas eso, quiero que te deshagas de eso en tu vida, ¿verdad? Y te mira a ver qué vas a hacer. And then you're like, oh man, but I know that God, the one who loves me, the one who died for me, my creator, my father, my best friend, my everything, He's asking me to let go of something that's impossible for me. And you know what He does? He sits there and waits to see, when are you going to get it that it's not your power? Wow. Él espera ahí para que veas, Él solamente quiere que digas, I'm willing to let go of this, even if it's very close to my heart. And you know what God does? When you go before Him and say, take it, God, I want to obey you, I want to walk with you, I want to be your friend, His power comes, su poder viene, su espíritu en ti, Él toma control de lo que no puedes hacer tú. And then you realize, I can't do this. I can't do this because of Him inside of me. So the Spirit of the law of Christ that lives in me. Léelo otra vez el versículo 2 de Romanos 8:2 para que veas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya ves? Porque la ley del Espíritu, en otras palabras, la persona de Cristo en mí me libró Del pecado. de la ley del pecado y de la muerte, de este cuerpo que no puede obedecer a Dios. Él vino a librarme de este rebelde cuerpo, de este cuerpo muerto que no tiene poder, no tiene vida. He came to set me free, so I can obey. So, Él está allí en mí. Él solo quiere que lo busquemos, lo conozcamos y estemos dispuestos. ¿No? Bueno, ok, voy a ir a vamos a Efesios 4:18, ya solamente 2 versos más, 3 versos más. Ya vamos a acabar. Ok, Efesios 4:18, si alguien lo puede leer rápido, para que entiendamos un poquito más lo que es separado de la vida de Dios. Efesios 4:18. Si alguien lo puede leer, por favor. Léelo. No. 4:18 Sí. dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, ajenos de la vida de Dios. Teniendo el entendimiento Tienen el entendimiento así, cegado, ¿verdad? Dice, y separados de la vida de Dios. ajenos. Ajenos. Ellos no hay conocimiento, no han experimentado la vida de Dios. ¿Por qué? Por el endurecimiento del corazón. Entonces, cuando una persona se endurece o el corazón está endurecido, eso trae esa separación de la vida de Dios. ¿Right? Ahora, allí vimos otro verso donde dice,
separados de la vida de Dios. Son personas que existen, ahí está hablando, pero que no han llegado a probar de la vida de Dios. They're just existing, you know? Y Dios cuando Cristo viene a nuestra vida, Él viene a restaurarnos a lo que se perdió. Y Él vino a restaurarnos a la vida en Dios, a caminar en esa vida, en Él. Ese es el estado originalmente cuando Dios nos creó. He created us to live in Him, to walk in Him. He did not create us to walk in this fallen world, you know. Pero nosotros vivimos tanto en este mundo y en este rango que nos hemos impuesto tanto a este rango que cuando alguien quiere venir a presentarnos el mundo espiritual en Dios, se nos hace raro. No queremos. We look at it like it's weird. ¿Me entiendes? Why? Porque eso no es lo que se ve normalmente. Pero the true weird, lo raro realmente es lo separado de Dios. Lo real fue de donde venimos, que es Dios, el que nos creó. El plan de Dios. Entonces Dios nos ha llamado como cristianos a caminar en ese rango donde Él vive, donde Él está, a caminar en el Espíritu. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Ok, vamos a un verso más, 3, 16 y 17. De Efesios. Efesios 3, capítulo 3, 16 y 17. Ephesians 3, 16 to 17. And then after that, one more verse. Okay? We're going to finish. Efesios 3, 16 y 17. Mira, todavía no lo lean. Solo quiero explicar una cosa antes de que lo lean. Aquí, este verso, el Espíritu Santo, tienes que dejar que te muestre el Espíritu Santo realmente lo que está diciendo. Es mucho más allá. Pero déjalo, explico un poquito antes de que lo lean. Este verso básicamente te está diciendo cómo en ti Dios viene a hablar con su Hijo internamente. This is where God comes to speak and have that relationship with His child internally. Now, mira, nosotros, otra vez, porque somos humanos, luego pensamos que estamos hablando de los externos. And right here nos muestra un misterio, que esta relación con Dios no tiene que ver nada con lo externo. Dios viene a traer un diálogo y tener una intimidad con el hombre interior. Pero aquí te muestra cómo Él en ti quiere tomarte a tu hombre interior que nació de nuevo, tu espíritu, el Padre y el Hijo o la hija, ¿verdad? En ti. But it's all inside here. Todo es aquí, adentro. So how you begin to have that intimacy with Him inwardly, He begins to direct the inner child. ¿Tú puedes ver tu espíritu? No. ¿Puedes ver el Espíritu Santo? No. Pero los dos allí están. Entonces Él viene a tener un diálogo con el espíritu de su Hijo. Él no viene a tener un diálogo con la carne, por decir. Pero nosotros pensamos y queremos injertar ahí la carne en el asunto. God wants to speak to His child inwardly. And so it's an inward mystery, ministerio inwardly. And He wants to take your spirit inwardly and walk with you as you. Okay, now, mira, con eso lee este verso. Mira. Para que os dé conforme a
el primer verso dice, a ser fortalecidos con el poder en el hombre interior. en el hombre interior por su espíritu. Ya. So ahí sí está mostrando que su espíritu de él viene a empoderar a su espíritu, a empoderar su espíritu. ¿Entiendes? La carne simplemente tiene que ir por el asunto. Dios no viene a pedirle permiso a la carne, viene a pedirle permiso a su Padre, que tiene Padre. Ok, no, ya voy a acabar. Vamos a un verso más. Bueno, Salmo 23. Y vamos a acabar un poquito aquí. Walk through the valley of shadow of death, ni infierno vivo. Ande en sombra del valle de muerte. Sí, ese verso donde dice que ande, En valle de sombra de muerte, lo dije al revés. sí, no temeré. Right? Es Can you el Salmo find that verse? 23. Yeah, it's 23:4. 23:4, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ok, pausa. Allí el rey David usa el ejemplo del pastor y las ovejas. Y dice, lee el verso anterior, a ver, quiero escucharlo. Dice el 3, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y luego el siguiente verso. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, fíjate lo que el Señor me estaba ministrando con todo esto al fin. Falta parte del 4, hermano, dice, It's all connected. tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aliento es fuerza. Fuerza. Aliento es Ajá. fuerza. Sí, es poder, es No, go ahead. Ok, conecta todo esto. Mira cómo el Señor me llevó a este verso. Estamos en este mundo caído, ¿verdad? De sombra de muerte. ¿Verdad? De sombra de Esto muerte. es un valle de sombra de muerte. Ok, este mundo caído de muerte, ¿verdad? Separado de Dios, right? Esta carne de muerte, ¿verdad? Separada de Dios. Este rango donde vivimos de muerte, separado de Dios. Y el Señor me dijo, David, así es como están ustedes ahorita. Dice, y me llevó a ese verso, me dijo, pero tienen que entender una cosa, que yo estoy tanto con ustedes, Que no tememos. Porque Él nos enfrenta. que aunque anden por este valle de oscuridad de muerte, este mundo caído de oscuridad de muerte, no temeré, porque Él está conmigo. And he showed me the vision. He showed me the vision of that verse. Me mostró así como una visión y me dijo, tiene que entender mi pueblo que tienen que mirar esta vida como ese valle de muerte. Esta vida es un valle de muerte. No hay vida en esta vida, en este mundo. La vida está en el buen pastor, en el Señor, en Él, en su presencia. Y dijo allí el rey David, aunque yo vaya siguiéndote, porque es una foto de la oveja siguiendo al pastor en medio de un valle de oscuridad. Y el Señor me estaba ministrando. Are you getting what I'm saying? Yeah. So the key, la clave es que no pierdamos la mirada, la conexión con Él. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. It's His presence. Su presencia de Él es lo que nos infunde vida, ¿verdad? Y aliento. It's not nothing in this world.
nothing in this flesh. He comes to carry us through this valley of darkness, of shadow and death. It's not in this world. And it's sad, es triste cuando vemos a cristianos que perdieron esta conexión, perdieron esta verdad. Entonces Él nos llama y nos exhorta a que no pierdamos esa conexión con Él. ¿No? Lo terrible es cuando una persona cae y se desconecta y cae otra vez a este mundo, a este rango, y está caminando y operando y tratando de vivir su vida, aún pensando que está bien, y porque es cristiano, y no se da cuenta que se desconectó de la verdadera vida, que es en su presencia de Él. Amen. So He calls us not to walk in this realm. He calls us for us to look to Him, and He carries us. His presence will carry us and will continue to give us that aroma of life that bursts from His presence only, you know. So you know, ya con eso ya acabo. And so only life, la verdadera vida solamente está en su presencia, en Él. En Él. No hay vida aquí. No hay vida en este rango. En esta vida, there's no life. Realmente nadie puede entenderlo hasta que lo ha probado. Me acuerdo que yo una vez escuché a un pastor que dijo que él empezó a tratar de explicar a una persona que no había recibido a Cristo, que no había tenido ese encuentro con el Señor. A una persona le estaba evangelizando en las calles. Y le dijo, si tú supieras lo que es cuando el Espíritu Santo te llena, cuando el Señor te llena tu corazón. Y le empezó a conmover así el Espíritu Santo, y el pastor le empieza a decir a la persona, le dice, imagínate si yo voy a África, y voy y le digo a un africano, ¿qué es el sabor? ¿Y qué es el sabor de probar una sandía? Y ellos ni siquiera tienen sandía. Tú tratas de explicarle a una persona que nunca ha visto una sandía la dulzura de probar esa sandía, ¿verdad? El refrescamiento, ¿verdad? Tú tratas de explicarle a alguien que nadie ha visto. No te van a entender hasta que ellos lo prueben por ellos mismos. It's the same thing. The same thing. You're not going to understand until you fully let the Holy Spirit come and fill you. You're not going to understand that life of God hasta que tú completamente lo dejes que entre y te llene de tu ser. So es believing in Christ, but also seeking for Him to come and fill you by His Spirit and lead you. Bueno, yeah, we finished with that. Vamos a entrar a la oración. Gracias, Señor.